Las leyendas, expresión literaria por excelencia de la tradición popular, recorrió en México dos grandes periodos identificados con la época prehispánica y la que se desarrolló del periodo colonial en adelante. Así pues, mitos y creencias surgieron a través de los años, a lo largo y ancho del país, han pasado de generación en generación hasta llegar al presente, por medio del lenguaje oral y escrito. Nos hablan de las creencias de nuestro pueblo, de sus costumbres y temores. Las historias más espeluznantes y maravillosas las encontrarás aquí en esta recopilación de las mejores leyendas mexicanas de varios estados de la República. Casos sorprendentes que ocurrieron a la luz de la luna, en una carretera oscura, en algún puente lejano, pueblo, ciudad o la soledad del camino. Impactantes apariciones que se hacen presentes, dejándonos saber que nos falta mucho por conocer del mundo, que hasta los más escépticos se llevan sorpresas y a veces son estos los más aterrados al momento de enfrentarse a manifestaciones del más allá. Finales trágicos de amores, desamores, asesinatos, fortunas perdidas, animales espectrales y apariciones de ultratumba fueron experiencias que vivieron personas como tú y como yo en determinado momento que marcaron sus vidas para siempre. Historias difíciles de creer pero tan impactantes que rebasaron la línea del tiempo para convertirse en leyendas. Probablemente habrás ya escuchado de alguna, como el caso de la leyenda La Llorona. Pero, ¿sabes todo lo que se dice acerca de ella o de las bolas de fuego? Esta es una buena oportunidad para que conozcas más acerca de estas espeluznantes historias en México. Asómate y déjate llevar por los umbrales de lo desconocido. La mujer del camino. Aguascalientes. Una noche del año de 1934 una pareja había ido a divertirse. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción, a pesar de que se encontraba muy lejos de la capital del país. Esa misma noche la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola pensando que con algún aventón lo podría lograr, pero la joven fue atropellada y muerta por un automóvil. Como nadie la reclamó ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarla simplemente la mujer del cementerio. Porque su fantasma comenzó a aparecer 5 años después de haber muerto. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil cuentan que la mujer era algo indiferente pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió a esta historia en leyenda fue la de Don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus 2 hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche cuando de pronto vieron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir, pero además, como el coche era de 2 puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, Don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera allí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban de la radio. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó: "Cuidado con la curva". Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó: "Está arriesgando su vida y la de su familia". El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento todos se dieron cuenta de que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan impactados que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario lo tomaron con toda tranquilidad, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se los habían manifestado muchos automovilistas que pasaban por el lugar.
De este modo la familia de don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esa curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron 2 personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que a la dama del camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no, como la pareja de jóvenes que esa misma noche murieron. El campanario maldito. Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca el relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hace tiempo alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó, al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían, la habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches y el padre llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a que temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a arreciar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo, no le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. Padres, no vayan arriba, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando, el padre no decía palabra alguna, solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: cierren el campanario. Preguntaron todos. ¿Qué? Que cierren el campanario. No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente murió sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie ni con el paso de los años pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirán ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no replica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. La Llorona. Ciudad de México.
Ese es el grito desgarrador más temido todavía en nuestros días en la Ciudad de México, es un llanto o un alarido proveniente de una mujer que recorre noche a noche las calles de la ciudad. Pero, ¿qué hay detrás de este mito convertido en leyenda? La leyenda cobró vida en el México prehispánico, pero como era de suponerse, se han dado muchas interpretaciones de este suceso, pues se recuerda que desde tiempos muy remotos los mexicanos se encerraban a piedra y lodo en cuanto daba el toque de queda. Nadie, al menos que estuviera loco, abandonaba su casa después de esta hora, pues se decía que por las calles andaba una mujer que flotaba en el aire con un vestido blanco, cubriendo su descarnado rostro con un velo muy suave y dando esos pavorosos gritos. Los pocos que en verdad la vieron aseguran que sus lamentos se escuchaban a distancias muy lejanas, por lo que no quedaba duda de que se trataba de un ser de ultratumba. Las mujeres de aquella época les inculcaron a sus hijos que en cuanto se diera el toque de queda debían reunirse para rezar un rosario con la intención de que aquella mujer no se les acercara, porque si algo era cierto, es que en cuanto más lejanos se escuchaban los lamentos, más cerca estaba la mujer del lugar. Por eso, las cruces eran más que un adorno para los habitantes de la ciudad. Pronto los lamentos se escucharon por todas partes como un eco aterrador que hacía erizar hasta la piel del más valiente. Luego surgieron testimonios que decían que la Llorona, como ya se le conocía, traspasaba las paredes. Esto alarmó más a la población. Se cuenta que hasta los soldados que habían mostrado su valentía en la conquista de México, al llegar esa terrible hora no querían salir a la calle. Los hombres se acobardaron y a las mujeres les temblaba todo el cuerpo, los corazones se sobresaltaban al oír ese lamento que penetraba hasta los huesos. Poco tiempo después comenzaron las muertes de aquellos que envalentonados por el alcohol salían a toparse con la mujer, pero nadie aseguraba que ella les quitará la vida con sus propias manos, pues pudieron haber muerto solamente del susto. De aquellos curiosos surgieron las versiones que decían que la Llorona cruzaba la ciudad lentamente por las calles, plazas y callejuelas y los que la vieron, dicen que alzaba los brazos y emitía aquel gemido angustioso que ponía a temblar a todos. Luego se desvanecía en el aire y al poco rato ya se escuchaba por otro lado, hasta que finalmente, justo cuando el sol comenzaba a asomarse, se trasladaba hasta la Plaza Mayor, donde se hincaba, besaba el suelo y se ponía a llorar con mucha desesperación, terminando con un largo grito que culminaba al salir el primer rayo del sol. Esta era una de las tantas versiones que se daban, otras aseguraban que la Llorona desaparecía siempre a la orilla del lago de Xochimilco. Fue así como este ser de ultratumba se convirtió en parte de la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México. Algunos trataron de buscar el origen de esa tenebrosa mujer, porque ya para entonces a nadie le quedaba duda de que se trataba de una mujer que al parecer había perdido a sus hijos. De este suceso surgieron varias leyendas, una de ellas afirmaba que era una mujer a quien la muerte sorprendió antes de casarse con el hombre que tanto amaba, y la razón para volver del más allá era su deseo de verlo porque se encontraba perdido en vicios que perturban su alma. Según otras, la mujer era viuda y se lamentaba porque sus hijos huérfanos estaban angustiados y sin que nadie los ayudara. También decían que la mujer era una pobre madre a quien le habían asesinado a sus hijos y que salía de la tumba para llorarles. Otros más decían que era una esposa infiel y que, como no hallaba paz en la otra vida, venía con el fin de alcanzar el perdón por sus faltas. Había quien afirmaba que la mujer había sido asesinada por su marido celoso. Pero también se comentaba que la Llorona era la célebre Doña Marina, cuyo nombre verdadero era Malinche, quien vivió sin casarse con Hernán Cortés y de acuerdo con estas versiones, venía a predicar su arrepentimiento por la traición que le hizo a su pueblo. En las noches de luna se veía pasar su silueta blanca y su lamento comenzó a inquietar al ganado y a los perros que aullaban sin cesar. A través de los años se fueron creando más versiones sobre su origen. Por ejemplo, se creía que las mujeres muertas en parto solían venir a este mundo en una fecha determinada, convirtiéndose en fantasmas para asustar en los caminos a quienes transitaban por allí. Esta tradición se deriva también de las premoniciones que tuvieron los antiguos mexicanos antes de la llegada de los españoles, pues afirmaban que salía una mujer del lago y que angustiada profería el aterrador alarido.
pero la realidad ha salido a la luz últimamente. Después de muchas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que, a diferencia de otras leyendas que con frecuencia tienen un equivalente en otra, la historia de la mujer que se lamenta o La Llorona parece ser de origen únicamente mexicano. Esta leyenda, se afirma, proviene de los antiguos aztecas. Se cree que La Llorona fue una combinación de tres diosas: Cihuacóatl, la mujer serpiente; Teoyaominki, vigilante de las almas muertas; y Quilatzli, madre de gemelos. Se cuenta que esta diosa vagaba por las noches vestida de blanco y siempre gritando por la pérdida de sus hijos, y según se cree, la diosa presagiaba desgracias y muerte, por eso era que se le temía, pues en realidad solo era una anunciante de las desdichas. Cuando los españoles llegaron a tierras mexicanas, pronto adoptaron esta leyenda. Ellos relataban la historia de una campesina sorprendentemente hermosa, Luisa, quien se presumía había sido la amante de don Nuño de Montes Claros, un hombre muy adinerado y con gran posición en aquella época. Cuando él la abandonó para casarse con una mujer de su clase social, Luisa apuñaló a los 3 hijos que había concebido con él, como venganza. Los envolvió con una sábana y los arrojó al primer río que se encontró a su paso. Horrorizada con lo que había hecho, corrió por las calles repitiendo los gemidos de su predecesora azteca. Se cuenta que en cuanto se enteró don Nuño, se suicidó el mismo día en que doña Luisa fue ejecutada en una plaza de la Ciudad de México por el infanticidio. Desde entonces doña Luisa camina por las calles llorando la pérdida de sus hijos y, como recuerda que los arrojó a un río, camina sobre las calles donde corrían los ríos principales de la ciudad, pues se supone que recorre estos fluidos de agua buscando a sus hijos. En cuanto a los gemidos y gritos, siguen siendo los mismos gritos aterradores que daba la mujer desde aquella época, solo que actualmente los ruidos provenientes de las calles y los generados por nosotros en nuestra casa, como la televisión, radio, etc., nos impiden ponerle atención, pero esto no significa que no sigan ahí. La mujer que se despidió. Ciudad de México. Cuando la Segunda Guerra Mundial se intensificó, México envió un escuadrón llamado 201 como apoyo para los países que luchaban en contra de las potencias del eje. Como era de suponerse, todas las personas que conforman el escuadrón tuvieron que dejar a sus familias, y fue así como pasaron los días. Cierto día en que el escuadrón se encontraba en su campamento, uno de los soldados vio pasar a una mujer. Al principio no le dio importancia creyendo que se trataba de una de las enfermeras, motivo por el cual no hizo caso y se dispuso a dormir. El soldado recuerda que esa misma mujer se apareció 5 noches más, hasta que en una se dio cuenta de que aquella dama tenía algo muy familiar. Aquella mujer se parecía nada más ni nada menos que a su esposa, lo cual era imposible debido a que ella se encontraba a muchos miles de kilómetros de aquel lugar. Como pensó que estaba alucinando, se tumbó en la cama y no le dio más importancia. A la mañana siguiente el escuadrón fue llamado a incursionar en filas enemigas, donde el soldado en cuestión resultó herido en combate. Esa misma noche, mientras convalecía en una habitación iluminada por velas, las cortinas de su lecho se apartaron de pronto y su esposa, quien se encontraba en casa en la Ciudad de México, apareció ante sus ojos al pie de la cama y se fue con la misma rapidez con la que llegó. Como no había forma de tener contacto con su mujer, el soldado tuvo que esperar hasta que volvió a México, donde se enteró que su esposa había fallecido justo el día y a la hora en que él la vio postrada en su cama. El soldado lloró muchos días por su ausencia. Al parecer la dama se había estado despidiendo de él, aunque para muchos de sus amigos lo estaba previniendo de ir al combate en el que perdió la pierna y el brazo izquierdo. 10 años después el soldado falleció. Al parecer esta visión fue una de las más significativas de su vida, porque comentaba que en varias ocasiones fue testigo de cosas extrañas, de entre las que siempre destacó la visita de su amada esposa. Esta historia no es muy conocida, no obstante varios de los familiares del soldado hicieron de ella toda una leyenda digna de contarse. Bueno, mis queridos amigos, esto es todo por el momento, pero no se preocupen, ya que la parte 2 ya está en proceso y me dirán ustedes por medio de sus me gusta y comentarios que tanto la quieren.
De todas maneras les recomiendo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sean los primeros en deleitar estos vídeos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.